Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar la consideración de distintos temas que marcan agenda precisamente de aspectos, de elementos informativos que están en el quehacer nacional y están en la atención de la ciudadanía. El primer punto tiene que ver con esa continuidad acerca de la polémica sobre el caso Golpe de Estado, las investigaciones que continúan, y a pesar de que varios juristas dijeron que con el famoso video del expresidente Evo Morales, posiblemente el caso se iba a caer, pero esto continúa porque desde el Ministerio Público incluso se ha convocado, se ha anunciado la citación a varias personalidades, dirigentes políticos, exautoridades, para que declaren ante las autoridades precisamente respecto a lo ocurrido el año 2019. Pero esta polémica prosigue en el marco además de un criterio que se está haciendo esperar de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema de la reelección indefinida, que muchos dicen podría modificar el rumbo de la historia, el sentido de la historia que se ha implementado para los sucesos del año 2019. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con la situación sanitaria. Esto a propósito del proceso de vacunación que se ha arrancado nuevamente, que ha reiniciado con bastante energía, se dice, por la decisión de las autoridades de traer más dosis de vacunas, sobre todo Sinopharm. 6 millones se ha manifestado, 1 millón cada 10 días estaría llegando al país. Y a propósito de la apertura ya a ciudadanos mayores de 18 años para este proceso de vacunación, con un reconocimiento además de que el presidente Luis Arce Catacora ha manifestado que definitivamente ya estamos, si bien acabando una tercera ola, pero es inminente ya la cuarta ola. Y finalmente, el tercer punto, que tiene que ver con procesos judiciales a ciertas autoridades subnacionales. Han salido informaciones en este sentido de que, por ejemplo, alcaldes de La Paz, de Cochabamba, el gobernador de Santa Cruz, estarían siendo objeto de algunos procesos judiciales, y está marcando también una suerte de agenda en los medios de comunicación estos procesos. Estos tres puntos son parte de la agenda en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están junto a nosotros el diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado. También está don Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y está también junto a nosotros el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. ¿Qué dice en este primer punto esta polémica que sigue sobre el tema del golpe de Estado, del supuesto golpe de Estado, y los alcances también del sistema interamericano, los criterios en torno a la reelección indefinida? Adelante, diputado Jerjes Mercado. Muchas gracias, José Luis. Un saludo cariñoso a la amable audiencia de Panamericana en este sábado,
desde la ciudad de La Paz. Un gusto poder compartir con don Eduardo Siles, con Marcelo Silva, dos personalidades a las cuales yo siempre estoy siguiendo y escuchando sus comentarios. Bueno, primero que nada hay que dejar sentado de que este tema de si hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado no es lo más importante para el país en este momento. Yo creo que lo más importante para el país en este momento es que unidos todos luchemos contra la pandemia y hagamos nuestro máximo esfuerzo para reconstruir la economía, reponer el trabajo y llevar pan a la gente. Creo que eso es lo que está esperando más bien el ciudadano común. Sin embargo, obviamente tengo un criterio al respecto. No me cabe duda de que, en primer lugar, al haber llevado adelante el 21F y no haberlo respetado posteriormente por instrucción del Tribunal Constitucional Plurinacional, creo que le dimos a la derecha boliviana, a los grupos reaccionarios, el pretexto perfecto para que puedan reorganizarse, para que puedan tener un nuevo discurso después que habían sido derrotados política e ideológicamente, y por supuesto le dimos las condiciones para que tengan una movilización social, manipulen a la gente y terminen asaltando por la fuerza del poder. Algunos dicen que no hubo golpe de Estado, yo no sé cómo más llamarle, cuando a un gobierno legalmente constituido se le interrumpe abruptamente el mandato. El gobierno de ese momento, su mandato vencía recién el 22 de enero del año 2000, y se le interrumpió el mandato con los fenómenos de octubre y noviembre. El 12 de noviembre finalmente se obliga a renunciar, obligado por las movilizaciones sociales, obligado por la policía que, incumpliendo el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, se amotina y exige la renuncia del presidente legalmente constituido, y de las Fuerzas Armadas que, incumpliendo su deber establecido en los artículos 245 y 246, también le exigen, le piden que renuncie. Obviamente no es un golpe de Estado de los años 70 con una violencia excesiva, como fueron la aviación lanzada por Banzer Suárez aquí a la Icacota, por ejemplo, en el 71, pero fue un golpe de Estado de otro estilo. Eso de que el presidente agarre y le ponga la banda presidencial a una presidenta que fue electa, su designación se decidió no en el Parlamento, sino se decidió en la Universidad Católica Boliviana, de ahí la llamaron para ofrecerle el cargo, y que en el hemiciclo no se cumplió con lo que establecía la Constitución Política del Estado en su artículo 169. Es clara que en ausencia del presidente asume el vicepresidente, en ausencia del vicepresidente debía asumir la presidenta de la Cámara de Senadores, y en ausencia de ella debía asumir el presidente de la Cámara de Diputados, y ahí muere la sucesión presidencial establecida en la Constitución de 2009. A diferencia de la del año 1967, que daba la opción de que vaya inclusive el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese procedimiento no se cumplió. Además, ¿qué había que hacer? Había que convocar a la Asamblea, había que convocar a la Cámara y elegir, cuando renunciaron, forzados por las circunstancias, y en un caso por lo menos con amenazas de muerte, secuestrado al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, se vio obligado a renunciar. Entonces debía en ese momento elegirse una nueva directiva de ambas cámaras y recién posteriormente proceder a la elección del presidente, como se lo hizo, por ejemplo, el año 2003, cuando se dio una transición mucho más ordenada que la que se dio rompiendo la Constitución el año 2019. Creo que en esa línea es importante que analicemos esto. Yo reitero, el país requiere que más que nos discutamos si fue golpe de Estado, si fue fraude, qué pasó, que tiene que establecerse la verdad material de los hechos, es cierto, pero eso tiene que hacerlo la justicia. Que la justicia se encargue. Nosotros como parlamentarios y el órgano ejecutivo tenemos que estar más atareados en resolver los problemas de la pandemia, en resolver el tema del empleo, en resolver el tema de la economía. Y han hablado de un video que ha sido totalmente distorsionado. Ese video, de acuerdo a los actores que estuvieron presentes y por el contexto del que se habla, no fue al comienzo del gobierno de Yanine Áñez. Eso ha sido a mediados del año pasado, cuando el gobierno de Yanine Áñez y sus socios y los que lo apoyaban no querían que se lleve a las elecciones, querían que se postergue inclusive indefinidamente con el pretexto de la pandemia. Ahí sí se analizó qué correspondía y dijimos que correspondía que ella siga ejerciendo el gobierno, pero que garantice las elecciones para que vuelva el país a la senda democrática. Entonces creo que ha habido aquí una mala utilización de ese video, una distorsión de la verdad,
y lo que se buscaba siempre era que se retorne a la senda democrática después de ese terrible, nefasto gobierno donde se robaron hasta los ceniceros, ni que hablar ya de los respiradores, que no contrataron las pruebas antígenos nasales oportunamente, y que fue uno de los peores gobiernos desde el punto de vista de nepotismo, corrupción, persecución política a los opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, le agradecemos al diputado Jerjes Mercado. ¿Qué nos puede mencionar en este primer punto, don Luis Eduardo Siles, tomando en cuenta lo mencionado ya por el legislador del MAS, también en función de los últimos acontecimientos que se han registrado? Bueno, muy buenas, un saludo cordial a usted, José Luis, a la audiencia de Radio Panamericana en Bolivia y en todo el mundo, y a los distinguidos amigos aquí presentes, don Jerjes Mercado y don Marcelo Silva. Es un gusto poder intercambiar criterios hoy día con ustedes. Bueno, yo iba a coincidir con la primera parte de lo que ha dicho don Jerjes, en el sentido de que este debate sobre si fue golpe o no fue golpe me hace pensar en estas discusiones que ocurrían en la ciudad de Bizancio, que es lo que es ahora Estambul, donde se discutían allá por los años 1500 sobre criterios religiosos, se discutía el sexo de los ángeles, discutían meses, tratando de determinar si los ángeles eran hombres, eran mujeres, no tenían sexo, etcétera. Y realmente lo más grave de esa discusión es que es absolutamente estéril, no conduce absolutamente a nada, y nadie gana con ella. Y eso es lo que venimos no obstante haciendo, producto de una voluntad de agendar una narrativa, de construir una narrativa. Todos hemos visto la película, no sé si todos, pero muchos hemos visto la película Matrix, donde en una escena de ciencia ficción se pretende hacerle entender al que está viendo la película de que hay dos realidades, la que vive el personaje y hay otra realidad. Bueno, el gobierno pretende hacernos creer eso, ¿no es cierto? Que en noviembre de 2019 no ocurrió lo que nosotros vivimos, que habían casi 2 millones de personas en las calles, que el golpe se dio cuando el señor Evo Morales no respetó el referéndum que convocó para ver si se podía reelegir por cuarta vez, que no hubo las acciones de violencia que en La Paz significaron la quema de 60 buses Puma Qatari, la casa de la señora Casimira Lema, del señor Waldo Albarracín, también hubo quemas de gente del MAS, que todo eso no ocurrió, que es una historia que le hemos soñado. Y la verdad es que eso no es así. Lo que ocurrió en esos días es sumamente complejo de describir, pero se basa en el rechazo a la imperiosa aspiración de quedarse para siempre en el poder, que es lo que sufría y sufre una sola persona, un solo individuo, el señor Evo Morales Ayma. Este señor estos 14 años en el gobierno, ha sido presidente en una situación de bonanza y lluvia de dinero, producto de una situación que él no generó, porque él simplemente cosechó lo que otros sembraron. Fue presidente, estuvo 14 años, controló todos los poderes y quiere seguir siendo presidente. Eso era válido en 2019 y es válido ahora. Y para eso es capaz de ir a cualquier extremo, de hacer cualquier cosa y de incluso de tener al país de rehén por su falta, la distorsión que tiene en el mecanismo de la saciedad política, ¿no es cierto? El hombre no se puede saciar de estar en el poder y para eso es capaz de acabar con Bolivia si es necesario. Si fue un golpe de Estado noviembre de 2019, entonces octubre de 2003 lo fue por las mismas razones que dice aquí nuestro amigo Jerjes, ¿no es cierto? Las mismas razones fueron las que llevaron en 2003 a un presidente que había sido elegido constitucionalmente a renunciar y irse porque los que estaban con esa agenda de derrocarlo pues lograron su objetivo. Lo mismo podemos decir del momento en que renunció el señor Mesa. También fue un golpe de Estado, tampoco son golpes parecidos a lo que ocurrían en la época militar, pero son una situación de quiebre democrático. ¿En qué nos ayuda esta discusión? Para el tema económico, para el tema de la pandemia, para el tema de la gente que ha quedado sin empleo, para el tema del dolor que el país vive, producto de los fallecimientos de la gente con COVID, producto de que no hay ayuda ni estatal, ni privada, ni de ningún tipo a los que están más necesitados, no nos ayuda absolutamente nada. Y yo espero que el fallo que va a dar a conocer
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre si la reelección es o no un derecho humano, de una vez por todas zanje este debate, aunque bastante más tarde. Sabemos todos que va a decir que no es un derecho humano, pero igual estamos esperando el fallo. No sé, mañana otros mandarán un recurso y preguntaremos si es que eximirse por producto del poder político de las leyes que sancionan el estupro, la pedofilia y este tipo de cosas es un derecho humano o no, y nos tardaremos 5 años en que la comisión dicte su fallo de algo que todos sabemos. Todos sabemos que reelegirse indefinidamente no puede ser un derecho humano, ¿cierto? Pero, sin embargo, estamos esperando ese fallo y esperamos que en ese momento este tema se zanje de una vez y sea ya del dominio de los historiadores discutir, por ejemplo, si la asunción de la señora Áñez bajo el mecanismo de asunción ipso facto, es decir, que no necesitaba del ritual de la posesión, sino que producto de lo que está escrito en la Constitución ella podía haber jurado en el baño frente al espejo, si eso describe una realidad o no, si es que quisieron crear un vacío de poder para generar muertos y caos, que hasta en cierta medida lo lograron, o no, si da la casualidad que todos renunciaron, presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados, se escaparon y se fueron a refugiar a embajadas, después de haber gritado durante 14 años patria o muerte, y después me voy a esconder en una embajada. Bueno, todo eso será ya debate de la historia, debate de los historiadores. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y ver cómo solucionamos nuestros problemas más urgentes. Muy bien, le damos la palabra ahora a don Marcelo Silva, para que pueda dar cuenta también de lo que supone este primer punto del programa. ¿Qué dice usted sobre esta polémica que para muchos dicen tiene que concluir definitivamente porque hay otros que deben cobrar la atención de las autoridades y de la propia ciudadanía? A ver, antes que nada, José Luis, un cordial saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Panamericana que nos escucha no solamente en las fronteras, sino fuera de las fronteras, y es muy amplia. Un cordial saludo a todos los compatriotas bolivianos, un cordial saludo también a los cotertulios de la jornada, Jerjes y Luis Eduardo, con quienes tengo el agrado de compartir este programa hoy día. A ver, no me queda más que compartir el criterio expresado por ambos al inicio, ¿no? Este es un tema, yo le añadiría algunos elementos, una trama novelesca. A ver, vamos a seguir la línea de Luis Eduardo, una discusión bizantina, pero que además tiene un gran problema, que no le interesa a nadie, ¿no? O sea, en este momento no le interesa a nadie. A ver, haremos el ejercicio de pensar cuántas personas en este país despiertan con su cabeza dilucidando si ha sido golpe de Estado o ha sido fraude. ¿Cuántas personas van a almorzar saturadas y atormentadas por la idea de que ha sido un golpe de Estado o ha sido un fraude? ¿Y cuántas personas van a ir a dormir y no tienen otra cosa más que pensar si ha sido golpe de Estado o ha sido fraude? Me da la impresión de que nos vamos a encontrar con una triste respuesta y probablemente nos encontremos con un dato que sea absolutamente minúsculo. La gente, y hay encuestas que ya se han levantado de percepción en las anteriores 2 semanas, están priorizando otros temas de los cuales, por supuesto, esperan respuestas de todas las instancias de poder. Y cuando hablo de todas las instancias de poder, no solamente hablo del gobierno central, sino también de los gobiernos subnacionales. El primer elemento, curiosamente, que nos dan estas encuestas es el tema económico. Hay una seria preocupación en el país sobre la reactivación económica que todavía está en libros, que todavía está en números, y que en los hechos todavía no se ha dado y no se ha plasmado en el bolsillo del ciudadano. Curiosamente, uno pensaría que la pandemia es la preocupación más importante de los bolivianos. No, es el tema económico. Luego está el tema de la pandemia. Luego está el tema de la pandemia. Hay uno tercero que es fundamental, el tema de la educación, ¿no? Es muy probable, ¿verdad?, que después de la crisis sanitaria, la crisis económica, la tercera gran crisis que viva el mundo y parte de este continente sea la crisis educativa, que todavía no estamos viéndola en su dimensión, en lo que significa resultados. Pero ya con van a ser 2 años, donde hemos paralizado el sistema educativo en el país, por lo menos, ¿no? Hay algunos esfuerzos de la semipresencialidad, especialmente en áreas rurales, pero eso va a tener una consecuencia muy seria en los próximos años, y eso es lo que a la gente le está empezando a preocupar.
¿no? Entonces, si encontramos ese rango de preocupación, pues nos vamos a dar cuenta que muy pocos, pero realmente muy pocos están pensando en si fue golpe de Estado o fue fraude electoral, esa discusión que no importa. Pero además, es difícil referirse al tema cuando pareciera que, aparte de esta trama novelesca, se ha convertido en una trama de sordos, ¿no? Cada uno tiene una posición y la tiene configurada, por lo tanto, hay una visión de los hechos completamente distinta a la otra. Por lo tanto, no hay instancia donde se puedan conciliar o converger estas visiones. La ideal, lo decían muy bien los dos cotertulios de hoy día, es la justicia, ¿no? Para eso debería estar la justicia. Claro, la gran pregunta es si la justicia está en condiciones de convertirse hoy día en ese gran espacio donde todos nos quedemos callados y digamos, cierto, la justicia lo que ha determinado e indudablemente es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado, ¿no? Y es complejo porque el diálogo de sordos se hace en visiones absolutamente sesgadas, ¿no? Unos y otros les fascina partir la visión exactamente donde les conviene, ¿no? Y la miran desde los puntos absolutamente sesgados, ¿no? Para los unos, por ejemplo, el tema del rupturismo comienza en el ámbito del orden democrático o de la tradición democrática. Para algunos comienza a partir de la asunción de Áñez y se olvidan que el 21 de febrero del 2016 hubo un rupturismo con la lógica y la tradición boliviana de respetar y resolver todos los problemas en las urnas. Y cuando eso se rompe, te tienes que enfrentar contra los demonios, pues, ¿no? Te tienes que enfrentar contra los demonios. Has hecho una grieta en tu propia estructura de legitimidad. Desde hace más de 30 años los bolivianos resolvemos los problemas más importantes del país en las urnas. Y el resultado de las urnas es absolutamente sagrado, como es sagrado el resultado del 20 de octubre del año pasado. ¿Verdad? Ahí hemos ido los bolivianos a resolver un tema político. Y los bolivianos han dado su respuesta a la resolución de ese tema político, ¿no? Queremos a estos y no queremos a estos otros. Punto. Ahí se cerró la discusión. Pero cuando tú desconoces el voto popular, ahí se te abre la caja de Pandora y se te abren los demonios. Claro, esa parte ya no te la cuentan. Tampoco te la cuentan el tema de que semejante osadía de un proceso sedicioso, ¿no?, se tiene que dar únicamente ante estructuras altamente perforadas internamente. A eso ya no hablas. No es que los señores que, entre comillas, propiciaron el golpe de Estado hayan sido unas mentes lúcidas, ¿no? Unas luces en el ámbito del análisis, de la táctica, de la operatividad. Y el gobierno de Evo Morales y sus ministros hayan sido pues unas personas poco aventajadas en el ámbito intelectual y operativo, que se hayan dejado tomar el pelo. No, en el mismo plano de la sedición, pues han habido grietas internas que en algún momento esos demonios también tendrán que salir, ¿verdad? Porque esto en política le llamamos las perforadas, ¿no? Sí. ¿Cómo se pudo perforar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se pudo perforar a la policía? ¿Cómo se pudieron perforar a otras instituciones? Ahí indudablemente hay una acción no solamente externa de la oposición, sino también descuidos políticos graves, grietas graves en el ámbito interno. Eso tampoco te lo cuenta, ¿no? Aquí hay una lógica de victimismo donde el pobre gobierno débil, enteramente débil, del MAS, ha sufrido un golpe de unos astutos y poderosos hombres de oposición política. Esa no es la realidad. Bien, pero el otro lado también tiene sus sesgos, ¿no? Es decir, que hubo la asunción en el ámbito de la sucesión presidencial. Señores, hay declaraciones confesas de los procesos sediciosos. Basta leer, por ejemplo, algunos tweets de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho dice: mi papá meses antes ya habló con militares, habló con policías, habló con dirigentes obreros, con dirigentes sociales, ¿no? O sea, estaba articulado un libreto, por supuesto, que, como muy bien decía Jerjes, tuvo su estructura de oportunidad con el imaginario colectivo desgastado por no respetar el voto del 21 de febrero del 2016. Pegó, claro que sí, pegó.
Si el candidato en ese entonces, Evo Morales, te mintió el 21 de febrero, dijo iba a respetar, pero luego no respetó, pues el discurso del fraude electoral tuvo mucha más pegada. Pero eso no significa que no había un trama sedicioso. Ahí están los tweets de Camacho, ahí está la articulación discursiva, los cabildos, y luego de los cabildos el show que hizo Camacho cuando dijo voy a anunciar algo sobre la policía, que es importante, nunca, eso estaba planificado, eso no es que salió de la casualidad. Claro, eso no te lo dicen los otros, ni reconocen los otros. Tampoco te reconocen que el gobierno de Áñez tuvo que acudir a la fuerza, para poder sostenerse en los primeros días, por su baja legitimidad popular. Y eso te origina Sencata, Sacaba y otras masacres más. Y que el gobierno de Áñez fue un gobierno de terror. Sí, señores, lo fue. Persiguió a gente sin ningún tipo de razón. Y ante el silencio cómplice de los actores de oposición política, al más. Hubiese sido lindo escuchar ahí radicalidad, o hasta electoralmente yo le hubiese aconsejado a Mesa poner muy claramente una oposición radical a lo que estaba haciendo Áñez, no solamente en el ámbito de la gestión, que fue tremendamente desastrosa, sino en el ámbito de un desatino, en el ámbito de la persecución política que generó un efecto boomerang. Entonces, si vamos a tener actores que obvian estas realidades y estas verdades de uno y otro lado, no nos sirve para hacer un análisis político completo. Los análisis políticos son de periodos largos, son de periodos completos, y en esto se convierte en un diálogo de sordos, porque yo corto esto porque me interesa y no me interesa. Por lo tanto, quiero dejarlo acá, porque luego vamos a hablar de un tema que pareciera, ojalá, una señal de que el gobierno ha entendido que estos no son los temas prioritarios. Y después de 8 meses, el anterior miércoles, sí, fue miércoles en la noche, hemos visto por primera vez a un presidente hablando a su nación, ¿no? O sea, y no hablando de temas inocuos, ¿no? Sino hablando de una realidad que me parece importantísima y una determinación que luego la vamos a analizar, y me parece que es la correcta, además, por los elementos que se nos han pedido hoy día en el libreto del programa. Me quedo aquí, José Luis, simplemente con un plano de primera intervención. Muy bien, y precisamente sobre la base de la reflexión que ha planteado don Marcelo Silva, vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones de lo que ya se han mencionado, pero también abrir ese criterio contextual de antecedentes. Y por eso habíamos incluido en el primer punto no solamente esa polémica alrededor del presunto golpe de Estado, sino el efecto que puede causar en toda esta narrativa una eventual decisión, un criterio de la Corte Interamericana de Derechos respecto a la figura de la reelección indefinida, que puede dejar mal parado, por ejemplo, la candidatura del expresidente Evo Morales el año 2019, si es que desde la Corte se dice, por ejemplo, que no es un derecho humano el de la reelección indefinida, y por eso la importancia de incorporar esas consideraciones al momento de plantearse los efectos que puedan tener, no solamente en adelante, sino para determinar si se hizo bien o se hizo mal. Y se ha mencionado de manera clara, lo decía don Marcelo Silva, lo que sucedió, por ejemplo, con el tema del 21 de febrero, el referéndum de modificación constitucional. Para sus puntualizaciones, el diputado Jerjes Mercado. Gracias, José Luis, por la oportunidad de hacer algunas precisiones al respecto. Primero que nada, yo reitero vuelta de que el no haber hecho caso al 21F se le dio el pretexto, la narrativa para el asalto al poder de las fuerzas que por la vía del voto no lo habían logrado y no lo han logrado hasta ahora nuevamente de llegar al gobierno. Y aquí había una manipulación mediática, había por supuesto dinero externo, había asesoramiento externo y había un plan con anticipación ya elaborado. Yo siempre me acuerdo de un gran cabildo que hubo a los pies del Cristo
semanas antes del referéndum, semanas antes de las elecciones. Y ahí el cívico de entonces decía que no iba a aceptar ninguna victoria del MAS. Y es más, que iba a convocar un gran cabildo para elegir el presidente del Estado a los pies del Cristo Redentor. O sea, tremenda barbaridad, desconociendo absolutamente la ley y la constitución política del Estado, y ya marcando la línea de que no importaba cuántos votos hayan, igual no se iba a reconocer la victoria. Lo mismo hizo Mesa. Mesa, meses antes, ya hablaba de un supuesto fraude, como lo quiso hacer el año 2020 y no le dio resultados, pero entonces sí le dio resultados. Entonces yo creo que hubo una manipulación. CNN todos los días le daba cobertura a la oposición, los medios tradicionales en Bolivia le daban cobertura total, y por supuesto todo eso ocasionó que mucha gente sea manipulada y salga a las calles. Reitero, yo prefiero no discutir de eso, que lo hagan los historiadores. Ojalá que aparezca un historiador que, como dice mi amigo Marcelo, vea lo bueno, lo malo y lo feo de todos los actores y nos digan con más precisión qué pasó. Pero también me gustaría que la justicia, apegada a la Constitución y las leyes, con el debido proceso, respetando los derechos humanos, prevalezca, juzgue a todos los que incurrieron en algún delito en esos luctuosos hechos. No me refiero al hombre que salió a la calle y protestó pacíficamente. Me refiero a los que quemaron a propósito, por ejemplo, los órganos electorales para evitar que se contabilicen las actas. Me refiero a esos que humillaron y persiguieron en los semáforos. Me refiero a los que fueron al gobierno y mataron y saquearon. A todos ellos la ley tiene que caerle, porque la paz social no se logra con la impunidad, tiene que ser con la justicia, pero por supuesto apegado también a los procedimientos establecidos. Y esta verdad material de los hechos no la va a cambiar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que diga la Corte servirá hacia adelante, pero no va a cambiar el hecho de que tuvimos un gobierno nefasto que mató, asesinó y robó. No va a cambiar que hubo una sedición orquestada, armada, y que se interrumpió el proceso democrático boliviano. Y hay una gran diferencia con lo que pasó con Mesa y con Goni Sánchez de Lozada el año 2003 y 2005. La diferencia es que hubo una transición ordenada y constitucional. Otra diferencia es que no había un líder, era el pueblo que salía a las calles a protestar y a manifestarse públicamente con desacuerdo con estos gobiernos. No fue el caso. En este caso, en 2019, habían dos personas fundamentalmente, que son otros también que estaban participando, pero que estaban liderizando, conduciendo y armando todo antes, durante y después. Y otro elemento, en 2003 y 2005, las Fuerzas Armadas se mantuvieron en sus cuarteles, salieron a masacrar al pueblo respondiéndole al gobierno. El año 2020 se subleva la policía y se sublevan las Fuerzas Armadas. Son tres elementos muy fuertes que marcan la diferencia en este contexto. Ahora, ¿qué dirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo personalmente siempre lo he sostenido y lo voy a sostener, que la reelección indefinida no es bueno para la democracia. Yo creo que es importante la alternancia. Y yo hubo la Convención 098 de Venecia, que también ha dicho que a la democracia no le hace bien que tengamos una elección indefinida. Yo creo que la renovación de liderazgos, la renovación de ideas, inclusive en un proceso revolucionario, es bueno. Revolución que se para es revolución que fracasa. Revolución que avanza es revolución que se profundiza. Y creo que en esa línea es importante para Bolivia y para el proceso del cambio de que haya nomás una renovación política de esos cuadros políticos. No estoy diciendo que se vayan los viejos, hablo de los que estuvieron, que den paso a nuevos liderazgos, a nuevas personas, independientemente de las edades. Con esto no estoy diciendo Evo no vuelva. Yo creo que Evo hay que darle su lugar en la historia boliviana. Yo lo he dicho y lo repito, ha sido de los mejores gobiernos que ha tenido Bolivia, y gracias a Dios que apareció un hombre campesino que conocía la realidad del pueblo boliviano y que hizo muchísimo por este país. No es como algunos decían, una danza de millones y no se hizo nada. Yo le puedo dar algunas cifras muy a la rápida. 2005, este país solo tenía 67% de gente con energía eléctrica. Hoy estamos llegando al 95% de personas que tienen energía eléctrica. En la misma energía eléctrica estábamos al borde del colapso energético porque no había inversiones en generación. Hoy tenemos una oferta de generación. En la pobreza teníamos un 59% de gente pobre. Antes de la pandemia ya habíamos bajado a cerca del 45%.
Del 38% que teníamos de gente que no tenía comida, bajamos al 15%. En carreteras, teníamos 1098 kilómetros de carreteras construidas en el año 2005, en 180 años de vida de nuestro estado. Solamente en 14 años se hicieron más de 5.000 kilómetros de carretera. Y así puedo hablarle de vivienda, puedo hablarle de gas domiciliario, puedo hablarle N cosas que se hicieron durante ese periodo. Por lo tanto, creo que también hay que reconocerle su rol histórico, pero también creo de que es importante que haya democracia plena, haya alternabilidad, y no creo que sea oportuno que en ningún país exista la reelección indefinida. Muy bien, le vamos a dar ahora la palabra a don Luis Eduardo Siles para que pueda realizar las consideraciones correspondientes y cerrar este primer punto del programa. Adelante. Bueno, efectivamente, cuando las visiones son totalmente contrapuestas, se prestan a contradicciones como las que voy a poner en relieve. Cuando yo escucho que el gobierno de la señora Áñez mató, robó, saqueó, yo creo que estoy escuchando un resumen de lo que fue el gobierno del señor Evo Morales. Hay 130 muertos producto de la represión estatal en el gobierno del señor Evo Morales. Yo siempre menciono dos nombres, que son dos gentes de Santa Cruz, dos compañeros del MNR Montero, Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, que fueron asesinados en los últimos días de Evo Morales. Pero me podría referir al caso del Hotel Las Américas, a la Calancha, a Porvenir, a las masacres contra los cocaleros de Adepcoca, a los enfrentamientos en Cochabamba, a lo que sucedió en Pando, al linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes, que era uno de los mismos miembros del gobierno del MAS que dejaron que lo linchen en la forma más salvaje y cruel, no movieron un dedo. En fin, podríamos estar horas hablando de los 130 muertos que murieron en el gobierno de Evo Morales. Y si vamos a hablar de corrupción, también no nos alcanzaría todo el día para mencionar todos los casos de corrupción que han quedado impunes, ¿no es cierto? Y que lo repetimos ritualmente. Y cuando hablamos de Sencata y Sacaba, para ser objetivos, también tenemos que mencionar de que la gente en Sencata amenazaba con volar una planta de hidrocarburos, que iban a morir miles de personas, y que era de sentido común, no era la falta de legitimidad de la señora Áñez, era el evitar que mueran miles de personas. Entonces yo fui muy crítico del gobierno de esta señora, sobre todo de su decisión de ser candidata, pero creo que hay que ser objetivo y los muertos de un lado son tan importantes como los muertos del otro. La corrupción de un lado es tan censurable como la corrupción del otro lado. No es aquí que los muertos de mi lado no cuentan y los muertos de tu lado, esos sí son gravísimos. Para todo hay un doble estándar y un doble rasero. Eso es lo que nos tiene, francamente, a mí creo que totalmente confundidos. Y luego, cuando hablamos de los datos económicos que menciona aquí nuestro amigo Jerjes, nadie dice que esos datos corresponden a la verdad, pero ¿con qué se hizo eso? ¿Qué es lo que sembró el gobierno del movimiento al socialismo? Eso se hizo con los recursos producto del proceso que se inició en los años, en cierto sentido, en los años 70, 80 y 90. ¿Qué gasoducto han construido, pues? ¿Qué gas han encontrado? ¿Qué pozos han descubierto? Simplemente vinieron a cosechar lo que otros sembraron y encima insultar a los que lo sembraron. Yo no pido que hablen bien de los que lo sembraron, pero por lo menos que no dijeran nada, ya fue un avance. Todo lo que tuvieron la oportunidad de administrar no fue sembrado por el gobierno del MAS, fue sembrado por el gobierno anterior. Los gobiernos anteriores, desde el gobierno de Banzer, desde los gobiernos de Paz Tensoro y Sánchez Lozada y Jaime Paz, todos esos gobiernos que viven insultando, descalificando, denostando, tendieron la cama para que se encuentren los hidrocarburos y se pueda explotar y se pueda tener esa plata. Hoy en día ya no hay hidrocarburos, o está en franco decadencia de nuestras reservas, ya no hay prácticamente gas, y no se descubrió un solo pozo durante 14 años, mientras que los anteriores descubrieron todos los pozos que hay. Entonces también hay que tomarlo en cuenta en el análisis, porque si no nos estamos intoxicando con la misma retórica vacía de decir que todos los del frente son lo malo y todos los de mi lado son lo bueno. El tema de los derechos humanos a mí me preocupa esencialmente porque creo que en este proceso de desinstitucionalizar a la justicia y el sentido mismo de la justicia, no puede haber un ejemplo más bárbaro de haber querido asegurar de que la reelección indefinida es un derecho humano.
Todos sabemos que hubo varias generaciones de derechos humanos que se fueron incorporando a la legislación mundial. Los derechos humanos primero fueron los derechos civiles y políticos, fueron defender la libertad del ser humano, la libertad que se consagró en la independencia de los Estados Unidos en la Revolución Francesa. Los derechos de segunda generación fueron los derechos económicos, sociales, derecho a tener un empleo, derecho a tener seguridad social, etcétera. Los derechos humanos de tercera generación fueron pues los que tienen que ver con la paz, con lo que tiene que ver con el patrimonio común de la humanidad, etcétera, etcétera. En ningún caso, nadie, en ninguna parte del mundo, salvo en Nicaragua y en Bolivia, a alguien se le puede haber ocurrido decir que es un derecho humano, que alguien que ya ha estado 14 años tiene el derecho humano de seguir estando impune, de seguir estando sin rendir cuentas, de seguir estando violando referéndums, de seguir estando a como dé lugar, de seguir estando violando la ley, estableciendo la idea de que si algo es ilegal, métanle nomás, que los abogados lo arreglen después. No, eso no es un derecho humano, eso es ofender el concepto de derecho humano. Y eso es lo que la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a decir en su fallo en los próximos días. Pero ¿quién nos repone todo lo que se gastó en las elecciones, todo lo que se gastó en los enfrentamientos, en tinta, en saliva, en plata, en meses, años de discusión sobre el tema, en el retroceso que ha significado para Bolivia estos años producto de la inestabilidad, en la gente que ha perdido su empleo, en los recursos que no se invirtieron en salud, en todo el retroceso que hemos vivido producto de que alguien quiere a toda costa reelegirse y reelegirse y reelegirse. Yo creo que hay que eso decirlo, y hay que subrayar de que si se persevera en esa idea, pues la contradicción fundamental, la que señalaban también aquí Marcelo, de que las cosas se resuelven pacíficamente mediante elecciones, pues va a quedar como un mecanismo que ya no resulta, ¿no es cierto? Porque si seguimos como se está pretendiendo ahora, por ejemplo, intervenir el Tribunal Electoral, intervenir la policía, dar pasos en el sentido de acaparar más poder, en el sentido de manipular más aún la justicia, pues no habremos avanzado y habremos retrocedido. Entonces, creo que es importante conocer el fallo de esta instancia y después respetarlo, ¿no? Porque ya escuchamos voces por parte del oficialismo de que a nosotros lo que diga la CIDH no nos importa, es irrelevante, nosotros hacemos lo que queremos, vamos camino a volvernos en un estado absolutamente forajido donde no podremos participar de igual a igual la comunidad de las naciones porque no respetamos el Estado de Derecho global y mundial, que dice que este tipo de dictámenes se tienen que respetar, se tienen que tomar en cuenta. No solo la CIDH ha dicho que tenemos que adecuar nuestra legislación, sino que tenemos que tomar nota de este hecho y nadie más se puede volver a postular. Y además se tienen que concluir todos los procesos por los cuales Evo Morales fue enjuiciado y cuyas acusaciones y procesos han sido detenidos, ¿no es cierto? Aquí hay sindicaciones y acusaciones de muchísima gravedad, tanto en temas económicos como en temas como el estupro, la pedofilia y otros que han quedado impunes, de los cuales ya nadie habla porque existe la voluntad de encubrir y de socapar lo que se hizo durante 14 años. Y eso los bolivianos no lo van a permitir y esperemos que lo resolvamos por la vía de las elecciones. Muy bien, para finalizar este primer punto le damos la palabra a don Marcelo Silva. Adelante, por favor. Gracias. A ver, aquí voy a hacer un poco más de análisis político, más allá de los formalismos, ¿no? Primer elemento, ya la candidatura de Evo Morales el 2019 recibió, por supuesto, una sanción de la población, ¿no? Vamos a pensar en los resultados de la elección de 2019, ¿no? 47% el movimiento al socialismo, después de haber venido de una elección del 62% el mismo candidato, ¿no? La imagen del candidato estaba absolutamente lesionada, ¿no? Yo recuerdo muy bien, varias veces lo hemos mencionado acá mismo, el MAS en esa elección trató de mostrar la gestión y no al candidato, porque claro, obviamente la estrategia electoral mostraba que
si tú lo sacabas como antes en la elección a Evo, ya la imagen estaba desportillada, estaba lesionada, ¿no? Entonces, ya tuvo su costo. Y al final, si ustedes quieren, el 21 de febrero se cumplió nomás, pues, ¿no? El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hoy es Luis Arce Catacora. No es Evo Morales Alma, es Luis Arce Catacora, ¿no? Las cosas, si ustedes quieren, caen por su peso, ¿no? Por su peso. Más allá de que no se puede negar, ¿verdad?, el proceso sedicioso también evidente, ¿no? Que evidente, no, eso no se lo puede negar de ninguna manera. Entonces, creo que si uno mira desde ahí arriba, hay esa lección, ¿no? No puedes actuar en una lógica de rupturismo, y el rupturismo no solamente es desconocer el orden formal, sino las tradiciones democráticas, ¿no? El momento en que desconoces el voto ciudadano, estás abriendo la puerta a los demonios, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, ¿no? En un país donde siempre hemos estado al borde del abismo, ¿no? Y las urnas han sido aquello que nos ha contenido y nos ha retrocedido, ¿no? Siempre, toda la vida ha sido así, ¿no? Las grandes crisis en este país se han resuelto a través de los procesos democráticos. Bien, pero más allá de ello, es indiscutible que si hay algo claro, o por lo menos que se está mostrando en estos días, es la intencionalidad política del movimiento al socialismo. Habrá que ver si eso goza de una unanimidad, habrá que ver cuál es el dilema interno, pero si hay algo claro es indudablemente el hecho de que hay la intencionalidad de volver a llevar a Evo Morales como candidato el 2025, ¿no? Y ese es un tema que el MAS tendrá que resolverlo internamente, ¿no? Creo que en lo personal el expresidente Morales hace al MAS menos competitivo electoralmente, ¿no? A ver, hay dos ejemplos importantes de ello. Primero, la elección que les acabo de mencionar, la del 2019, ¿no? Luis Arce Catacora, sin Evo Morales, el MAS, sin la presencia de Evo Morales, saca 55% de los votos, el 2020. ¿No? Con Evo Morales saca 47%. El MAS tenía una gran expectativa, además con muy buenos candidatos en el ámbito de esta última elección subnacional. Yo creo que como nunca el MAS tuvo la posibilidad de barajar muy buenas candidaturas y además proyectos políticos muy serios a nivel subnacional. ¿Quién creen que aparece en el escenario político y arruina este horizonte de visibilidad electoral? ¿No? Entonces ahí como que el MAS tendrá que pensar, ¿no? Tendrá que pensar. Hasta ahora parece que esa es la decisión, ¿no? Y ese es el objetivo político claro. Evo Morales candidato al 2025, eso parece, pero claro, el MAS tendrá que ver dentro, eso es hoy día, habrá que ver cómo pasan los años, pasa la gestión, si evidentemente esa insistencia es políticamente correcta o no, si corresponde a una lectura política o no corresponde a una lectura política. En ese sentido, el MAS tiene que entender indudablemente que no debe ser esa, por lo menos en el ámbito de la gestión, ante esta situación atípica, Luis Arce presidente, pero un poco trascendente en su partido, David Choquehuanca con el ajayo del movimiento al socialismo, con un discurso muy, pero muy de apertura, además de consenso. A mí me parece que David Choquehuanca actúa muy inteligentemente en ese sentido. Y Evo Morales, líder de su partido, indiscutiblemente, y que parece dar las directrices. El gobierno deberá entender, ya que lo está planteando así, que esta no debería ser una lógica de obsesión política. Es lo que puedo decir desde el ámbito del análisis político, ¿no? Es decir, el obsesionarse otra vez con Evo Morales puede tener consecuencias políticas muy serias, no solamente en el ámbito de la expectativa del movimiento al socialismo, sino en el ámbito de la gestión, que eso es lo que más interesa a todos los bolivianos. Muy bien, vamos a ir de lleno al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver precisamente con el tema de salud, con la situación sanitaria. Y esto a propósito del proceso de vacunación que se ha intensificado, por lo menos los pasados días, desde el 1 de julio, tomando en cuenta la decisión del presidente Luis Arce Catacora de hacer una apertura
para que ciudadanos mayores de 18 años puedan buscar la inmunidad. Pero existen varias ideas, incluso planteamientos que van surgiendo, porque además hay un reconocimiento implícito de una inminente llegada de la cuarta ola, lo cual genera bastante preocupación, porque estamos hablando también de variantes mucho más fuertes que pueden cobrar la vida de más personas, y eso nadie lo quiere. Por eso es necesario trabajar no solamente en este tema de la vacunación, se ha mencionado, sino también en otros aspectos que complementen toda una estrategia que debe ser atendida por todos los ciudadanos, por todas las autoridades, y concentrar la atención en estos temas que realmente son los más importantes. ¿Qué dice usted en este segundo punto, diputado Jerjes Mercado? Gracias, José Luis. Nuevamente, permítame precisar algunos temas con anticipación. Las elecciones del 2019 no fue un capricho de una persona ni de un partido. El garante de la Constitución Política del Estado definió que se podía ir a una reelección, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Si lo hizo bien o mal, ellos tendrán que asumir su responsabilidad, pero fue la instancia que dio luz verde para que haya esta elección. Otro tema, el pueblo boliviano desde el año 2005 viene castigando a los que nos dejaron un país mendigo, castigando en las urnas justamente, y por eso es que desde entonces no pueden ganar una sola elección de las 6 que han habido en esta temporada. Y estoy de acuerdo cuando dice el señor Siles de que todos los muertos son iguales y tienen que dolernos. A mí me duele, por ejemplo, los muertos de su partido, el BNR, en Amayapampa y Capacirca, que nunca se le iba a esclarecer del todo. O los muertos de Febrero Negro cuando Gori se fue asesinando a aquel alto con el genocidio. Por supuesto que también nos duelen, como nos duelen los otros muertos que ha habido en distintos gobiernos. Y cuando dicen de que fue que se cosechó solamente y que la corrupción también tiene que dolernos como todos, qué peor corrupción que la capitalización, cuando vendieron nuestras empresas estratégicas a precio de gallina muerta y nos pusieron al servicio del capital extranjero. Uno compraba gas y era a Repsol, prendía la luz eléctrica y resulta que la plata de eso se iba a Iberdrola de España. Hablaba por teléfono y resulta que esa platita se iba de los italianos. Y así eran dueños de Bolivia las empresas internacionales, que por cierto nuestras empresas valían mucho más y las vendieron a precio de gallina muerta. Si se logró esa plata que hubo, 41.400 millones de dólares más o menos solamente de los ingresos petroleros, fue porque se dio la nacionalización de los hidrocarburos y se invirtió la torta. En vez de que esa plata se vaya afuera, se quedó dentro del país y sirvió para todo lo que dije antes, que quedé corto, por cierto, de las cosas que se han hecho. No cabe duda que ha habido errores, por supuesto que lo han habido, y eso habrá que enmendarlo en el transcurso del tiempo. Pero esa corrupción, cuando iban con los maletines negros, que hoy no se da al hemiciclo, y pagaban para que se apruebe la ley de privatización, pagaban a los diputados para que se apruebe la ley de capitalización, eso sí que es también deplorable. Como deplorable es que quebraron el Banco Videsa, el Banco del Sur, el Banco Boliviano Americano, que ha ido Chichi, no te olvides. Eso, ¿quién pagó al final de esa corrupción? El pueblo boliviano. Lamentablemente, este país, muchas veces, en muchos gobiernos, ha sido saqueado y no se han visto los resultados. Pero bueno, como estamos en el segundo tema, creo que el tema de la pandemia, nuestro gobierno fue bien claro cuando estuvimos en la campaña y cuando criticamos al gobierno de Yanine Áñez, que fue nefasto, que dejó que nos muriéramos y se robaban los respiradores, si podía se robaba hasta los jaboncillos, creo, de los hospitales y las jeringas. Se dijo que teníamos 3 pilares. El primero, que íbamos a comprar pruebas para identificar a las personas enfermas con coronavirus. Más de 4.3 millones de pruebas se han comprado y están en el país. El año pasado uno iba a hacerse una prueba y costaba entre 400 y 600 bolivianos. Hoy hay gente que se ha hecho 4 o 5 pruebas gratuitas en distintos lugares. ¿Por qué? Porque hay hartas pruebas. Y ese es el mejor camino para identificar quiénes están contagiados y poder curarlos. Lo segundo que dijimos, vamos a comprar las vacunas. Y se está cumpliendo, hasta el momento se ha vacunado a más de un 25%, con lo que está llegando en estos días se vacunará hasta un 33%, y con los 6-8 millones de vacunas que vienen en los próximos meses, ni siquiera meses, empieza a partir del 10 de julio, el primer millón de vacunas de Sinopharm, vienen los del proyecto COVAX,
y viene también lo que nos deben los de Sputnik, y vamos a tener la suerte de cumplir con la promesa establecida de vacunar a cada boliviano mayor de 18 años. Yo quiero decirle que el presidente Arce está haciendo sus máximos esfuerzos, nuestro gobierno está cumpliendo, y hemos empezado ya ayer o antes de ayer a vacunar a las personas mayores de 18 años. ¿Es insuficiente? Por supuesto que sí. Tenemos también, como se ha ido haciendo, incrementando la cantidad de funcionarios de la salud. Son cerca de 6.000 nuevos ítems que se han creado para funcionarios de salud, para ampliar las UTIs, y se está respondiendo con eso que es el tercer pilar. Pero si los bolivianos, si cada uno de nosotros no ponemos nuestro granito de arena, cuidándonos con la bioseguridad, con el distanciamiento social, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, yo creo que todo lo que haga el gobierno va a quedar corto, o como dice en mi trecho, chuto. Pero además no le dejemos la carga, el gobierno central está cumpliendo con comprar las vacunas. Hace falta que los gobiernos subnacionales cumplan su parte también haciendo que esas vacunas lleguen a la gente. Es una vergüenza, el gobernador de Santa Cruz prometió que iba a vacunar él a todos los cruceños, no ha tenido la capacidad de comprar una sola vacuna en este tiempo, reclamaba que no le permitían, la ley le ha demostrado que permite, se le ha dado hasta plata y no ha podido comprar una, y sin embargo ha echado a perder más bien las pruebas por su incapacidad de entregarlas oportunamente. Varios líderes subnacionales también estaban gritando que iban a comprar, que iban a resolver ellos, y el tiempo les ha dado la razón en contra. ¿En qué sentido? En que no han tenido la capacidad de hacerlo, a pesar que se les ha flexibilizado las condiciones para importar. Pero bueno, aquí no es cuestión de llorar sobre la leche derramada, lo que importa es que nos unamos los tres niveles del Estado, los municipios, gobernaciones y gobierno nacional, y trabajemos unidos para derrotar la pandemia, sobre todo ahora que viene la cuarta ola. Pero si no, dejamos que solamente el Estado en sus tres niveles lo haga, y nosotros seguimos de jolgorio, yo creo que no va a funcionar la cosa. Necesitamos unidos el gobierno, los gobiernos subnacionales y la ciudadanía en su conjunto, luchar contra esta pandemia, pero por supuesto en paralelo ir resolviendo los temas económicos. Porque no podemos encerrar las ciudades, no podemos cortar la economía como se hizo el año pasado, y que la gente prefiera morir del COVID o morir de hambre o suicidarse. Y hay señales bien claras en la economía, un poco entrando en desacuerdo con Marcelo, hay señales bien claras. De las 800.000 personas que habían en la calle sin trabajo, más de 350.000 personas están trabajando. El año pasado nos dejaron una economía con un menos 12% de crecimiento. Hoy todos los organismos internacionales nos dicen que vamos a crecer hasta el 5%. Hoy la balanza comercial es positiva con más de 600 millones de dólares al último cuatrimestre. Se han incrementado inclusive la recaudación fiscal. Entonces hay señales muy claras de que está llegándole economía a la gente. Insuficiente, indudablemente. Nunca prometimos que íbamos a resolver un problema tan grave en poco tiempo. Dijimos 1 año y medio, 2 años para resolverlo, y que volvamos a la senda del crecimiento que tuvimos en 2019. Que volvamos al crecimiento que era histórico, por cierto, en toda Sudamérica, pero no solamente un crecimiento como a la antigua, sino un crecimiento de base ancha, con redistribución de riqueza y redistribución del ingreso. Hay señales muy claras, aunque por supuesto tenemos un camino muy largo por andar todavía en el plano económico. Pero no nos cabe duda de que vamos a ganar también esa batalla, como la ganamos y la reconstruimos la economía que nos dejaron destrozada en el 2005, la vamos a reconstruir la economía que nos han dejado en el hueco el año 2020. Muy bien. ¿Qué dice usted en este segundo punto, don Luis Eduardo Siles, el tema del sanitario, la forma en cómo se está presentando este tema en el país? Bueno, primero un par de puntualizaciones. Yo creo que don Jerjes tiene el mérito de que realmente cree en lo que él defiende. Pero yo creo que lo han engañado como muchos bolivianos. En Bolivia no hubo ninguna nacionalización, amigo Jerjes. Ha quedado claramente establecido de que la nacionalización es un gran engaño. Las empresas que usted citó siguen ahí, sobre todo en el rubro hidrocarburos. O alguien no sabe que los pozos petroleros siguen siendo de propiedad de empresas petroleras extranjeras. Eso sigue siendo así. Y por otro lado, cabalmente lo que hablamos en el anterior punto, es la capitalización la que generó la inversión necesaria para encontrar el gas.
Ese es un discurso, un análisis que tienen que hacer los economistas, pero cualquier persona seria hoy en día con la perspectiva del tiempo reconoce que así fue, o si no, ¿de dónde se generó pues esa inversión? Por otro lado, yo quiero decirle que el Banco Boliviano Americano no le costó un centavo al Estado boliviano. El Banco Boliviano Americano fue vendido al señor David Blanco y al señor Schwartz. Es un tema que tampoco creo que les interese mucho a nadie hoy en día, pero se lo digo para que usted se informe al respecto. Yendo al punto que nos ocupa en este segundo punto, yo me voy a permitir leer 3 tweets que resumen un poco la situación sanitaria. El primer tweet que encontré de un señor que se llama Sebastián Sauto dice: gracias Karen Longaric por tramitar las vacunas del programa COVAX. Si fuese por Lucho por Bolivia, que es el nombre de Twitter del presidente, aún estaríamos redactando la carta. O sea, hay la percepción de que aquí no se ha hecho absolutamente nada, ni se ha definido una política pública seria y consistente, ni en materia de vacunas, ni en materia de administración de la pandemia. El conocido Puca Reyes Villa escribió: esta es la situación, no hay primeras dosis, ¿qué hacemos? Usen las segundas como primeras, y después no hay segundas dosis, ¿qué hacemos? Usen las primeras como segundas. Este es el único país del mundo que yo sepa, no lo he leído en otros lados, donde no hay la segunda dosis para los que se han vacunado la primera dosis, en el caso de las vacunas rusas. Y esto es extremadamente grave, porque se le está diciendo a la gente que va a tener que volver a vacunarse de las dos. Esto es un problema muy serio y no existe la información ni científica ni de otra índole para aclararle esta situación a la gente. Y por último, hay un tuit que quiero leer del propio presidente, que es del 24 de febrero, que decía: además del 500,000 de dosis Sinopharm, comprometimos 5.2 millones de Sputnik, 5 millones de Oxford AstraZeneca y las del mecanismo COVAX. En apenas 3 meses de gobierno garantizamos la vacunación gratuita para todas y todos los bolivianos. El presidente el 24 de febrero. Ya nadie le cree. Ya nadie cree que esto sea serio, ni que la administración de la pandemia sea seria. Esto es un tema muy grave. Hay mucha gente que muere. Todos leemos y sabemos de familiares, de amigos, de colegas de trabajo, de vecinos, que tienen que padecer lo que es la improvisación total en materia de la administración de salud. No había oxígeno en Cochabamba, sabiendo que se venía la tercera ola, no había oxígeno. Ahora si viene la cuarta ola, por favor consigan oxígeno. No había remedios, había escasez de remedios, y no como se enfrentó el gobierno de la señora Áñez a una cosa que nadie conocía, que vino de imprevisto y que fue un baldón en la humanidad entera. No, aquí sabían que había que conseguir el oxígeno, los remedios y las vacunas. No han conseguido ni lo uno ni lo otro. Tampoco hay las unidades de terapia intensiva, eso ya es ciencia ficción, pedirles que las armen. Regulación de los precios. ¿Cómo hasta ahora no han podido regular los precios de los proveedores privados de salud para que no hayan estos casos trágicos de personas que acaban debiendo? Miles de bolivianos, igual sus familiares, han fallecido. No hay ninguna administración ni apoyo económico a las empresas que están quebrando como moscas, que despiden a sus empleados. En fin, aquí no hay una administración de la pandemia. Lo único que hay es lo que vi ayer, que me dejó absolutamente deprimido, voy a decir: el ataque del señor Wilfredo Chávez al doctor Larrea, presidente del Colegio Médico, diciendo que su papá fue el que asesinó a Luis Espinal. Yo no sé si eso es cierto o no, quizás lo es, no lo sé, lo ignoro completamente. Pero que el procurador general del Estado de un país no sepa que uno no responde por lo que hizo su papá, ni su hermano, ni su tío, ni su primo, es realmente patético. Y que tenga que, en esta situación de tanto dolor, de tanta dificultad, ser tan visceral y odiador y ensañarse con un médico que está haciendo todo lo que puede para ayudar desde su perspectiva, me parece que refleja una actitud sumamente miserable y que es poco digna de un servidor del Estado, que encima es un abogado que debería saber, repito, que uno no es responsable de lo que hizo su papá. Pero vivimos en un país donde el mismo presidente pues amenazó que los que no lo apoyen en Tarija no reciben las vacunas, y ahora mismo ha reiterado ese discurso en los yungas diciendo de que si apoyan habrán obras, si no apoyan no habrán obras, etcétera. Entonces, este es el tema de la pandemia. Se viene la cuarta ola, nos dicen. Yo creo que habrá que persinarse, y eso es lo máximo que podemos aspirar, y ayudarnos entre nosotros, porque del Estado y del gobierno actual creo que no podemos
percibir nada. Se han visto N situaciones donde quienes tienen que dar el ejemplo de no concentrarse, de no hacer fiestas, de no hacer mitines, etcétera, son los mismos del gobierno, los mismos del mal los que los están haciendo. Entonces, este tema se tradució en miles de muertos y en mucho dolor, y es realmente increíble que el gobierno no se dé cuenta del dolor que se vive hoy en día a nivel de la población, por la gente que fallece y por la economía que está en una situación de desastre, y por el desempleo, y por la gente que ya no tiene que salir a vender y salen a vender cualquier cosa. Es mucha insensibilidad y mucha indiferencia. Por supuesto que las tasas de crecimiento al salir de la pandemia van a ser pues muy altas, porque estamos saliendo del retroceso más grande del siglo XX y XXI, no solo para Bolivia, sino para el mundo entero. Si el Producto Interno Bruto decreció en 10 puntos en países riquísimos, en el nuestro lo propio, bueno, obviamente ahora vamos a repuntar, pero no existe una política para salvar, para apoyar empresas, etcétera. Y eso creo que nos está dejando a todos muy inermes, muy desprotegidos, y yo diría que existe una especie de depresión colectiva porque no se ve una salida a esta situación tan difícil. Muy bien, ¿qué dice usted, don Marcelo Silva, en este segundo punto que tiene que ver con la situación sanitaria? ¿Qué hacer? Porque hay también muchas personas que están reacias, por ejemplo, a ser vacunadas. A ver, José Luis, acá lo hemos mencionado varias veces y no podemos cambiar de opinión ante un hecho que es un acierto indiscutible del gobierno nacional, y ese acierto es el tema de la vacunación, el conseguir vacunas. Especialmente cuando vemos que algunos países, incluso europeos, tienen problemas muy serios en la adquisición de las vacunas, ¿no? Es decir, el país se ha movido de alguna manera rápida y por supuesto ha logrado conseguir y asegurar un proceso de inmunización, ojalá que se cumpla, ¿no?, que nos va a llevar a ser uno de los países de la región, por lo menos, que cumpla su meta de inmunización, esperemos, hasta antes del fin de año, ¿no? Y eso es ya mucho que decir. Voy a tocar dos aspectos políticos que me parecen importantes en relación al anuncio que hizo el presidente la semana que termina, en relación a la ampliación del proceso de vacunación. Voy a dividir esto en aspectos políticos, de sensación política, y en relación a políticas públicas, que creo que son dos cosas importantes que hay que separar. Después de 8 meses de gestión, creo que la mayoría de los bolivianos, ante la aparición de Luis Arce Catacora, dando un mensaje a todo el Estado plurinacional de Bolivia, hemos sentido perdónenme la tautología, una sensación de seguridad al ver un presidente en acción, ¿no? Nuestro presidente, hay que ser honesto, en el tema de liderazgo y de acción política ha sido asintomático, ¿no?, en este tiempo. Ha sido un presidente asintomático, ¿no? No lo hemos visto en acción. Ha delegado, por ejemplo, la discusión de ciertos temas importantes a terceros. En este último tiempo, la voz de Evo Morales, especialmente los días domingos, se convertían un poco en la voz política del movimiento al socialismo y la voz casi gubernamental también, ¿no? Entonces, creo que la aparición de Luis Arce Catacora dando un discurso, un mensaje a la nación, además de la forma en que lo ha hecho, ha sido algo que no ha dejado de pasar intrascendente, es decir, más bien ha sido muy trascendente en el hecho de que es la primera actuación con un matiz de liderazgo de Luis Arce Catacora, anunciando lo que me parece es importante, y enseguida vamos a ver por qué es importante. El segundo elemento es de que pareciera que no solamente es un mensaje a la nación, sino es una directriz a todos los estamentos gubernamentales y políticos dentro del MAS. Por fin estoy viendo desfilar en los medios de comunicación, por fin estoy viendo hablar a los senadores, diputados, a los ministros del tema de el incentivo a las vacunas, lo que usted está mencionando, José Luis, ¿no?
Hubiese sido deseable, que es el esfuerzo que hemos visto que ha sido ampliamente derramado para seguir hablando del tema de golpe, etcétera, etcétera, hubiese sido empleado con anterioridad para este tema. Pareciera que ahora sí hay un cambio de timón, ¿no? Un cambio de rumbo, y decir, señores, a ver, todo el aparato estatal, todo el aparato político, vamos a trabajar conjuntamente al tema de vacunas. Más allá de una directriz simbólica, ahora sí se está haciendo una defensa, una apología de las vacunas, hay una movilización, ¿no? Estoy escuchando las declaraciones de los mismos senadores o diputados que en algún momento solamente tenían un monotema, ahora hablar del tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, no deja de ser importante esa dirección. Al parecer el gobierno sí, tal vez un poco tarde, pero se ha dado cuenta de que hay otros temas que son absolutamente centrales para la población y que hay otros que son irrelevantes. Y toda la estructura estatal está metida en el tema. No deja de ser trascendente y no deja de ser importante. Bien. Vamos al tema de las políticas públicas, una acertada política pública. A ver, Jerjes también ha sido formado pues lejos, ¿verdad? Ha sido formado al otro lado del charco, creo que Luis Eduardo también. Uno no deja de ver y tener una nostalgia con el tema de ver los países donde se ha formado, pero en este caso con una doble racionalidad, porque Europa está viviendo lo que nosotros vamos a vivir en unos meses más. O sea, los procesos temporales en el ámbito del desarrollo de la pandemia, primero se desarrollan allá y luego se desarrollan casi en la misma magnitud acá. Por eso hay que tomarles atención. Hace 2 semanas, por ejemplo, el gobierno español decidió hacer una apertura ya total, ¿no? Además, pensando en un proceso de una inmunización que había sido interesante e importante, y además pensando en el ámbito económico, porque es la época de verano, y la época de verano en Europa y especialmente en España es la época más redituable económicamente. Hace 4 días, 5 días, el gobierno español ha mostrado una alta preocupación y ha tenido que dar marcha atrás por los nuevos brotes, ¿no? Que han llevado a asegurar a algunas autoridades que Europa va a entrar a una 5ª ola, no la 4ª que tenemos amenazada nosotros, sino la 5ª ola, ¿no? Y precisamente el dato en Europa es el siguiente: los sectores más vulnerables, ¿dónde se han dado estos brotes?, ¿no?, están entre los 14 y 29 años. Probablemente porque los sectores mayores, ¿no?, es decir, de mayor edad, ya están inmunizados, ya han recibido sus dosis de vacuna, etcétera, etcétera, o es que también hay mutaciones, ¿verdad?, que ahora no hacen una discriminación en el tema etario como lo hacían las anteriores mutaciones, ¿no? Entonces, la incidencia, por ejemplo, de contagio en este momento en Europa, por lo menos en España, donde he prestado muchísima atención a los datos, es de 14 a 29 años. Y la solicitud, las políticas públicas en España están apuntando indiscutiblemente a que se tenga que bajar todavía los niveles etarios de inmunización. Hay otros países como Alemania que ya los han bajado de entrada, ¿no? Y Francia ya los han bajado. Ya los tienen a 14, 15 años, ¿no? Ya hay gente que los adolescentes están inmunizando. Por lo tanto, a mí me parece que es acertada la política pública en el sentido de que a puertas de una 4ª ola, y entendiendo de que probablemente estas mutaciones, y además porque ya tenemos supuestamente un conglomerado importante de gente inmunizada que está arriba de los 40 años, ¿no?, esta 4ª ola pueda golpear de manera muy dura a este sector etario, ¿no? Es decir, que veamos realmente a jóvenes afectados por esto. Es un tema de previsión, es un tema de lectura que me parece a mí adecuado. Por lo tanto, el bajar el tema de la vacunación a niveles de 18 años no es una decisión únicamente política, no es una decisión para mostrarse en las banderas, sino es algo que está recogiendo lo que está pasando precisamente en el mundo. Insisto, España está mostrando tasas de contagio y los brotes más fuertes de 14 a 29 años. Ese es el nivel etario, ¿no? Entonces me parece que es, aparte de ser una decisión o presentada que ha dado cierta seguridad política que no tenía el presidente Arce hasta antes del anuncio, es una medida de política pública acertadísima. Muy bien. Vamos a realizar también una breve segunda ronda en este segundo punto, porque hay ideas que van surgiendo. Por ejemplo,
para generar un nivel, sino de coerción, sino vamos a utilizar otro término para permitir que la gente definitivamente vaya a vacunarse. Si hay el anuncio de la llegada de más inmunizantes, lo que corresponde es que la gente se vacune. Pero hay sectores en todas las edades, en todos los rangos etarios, hay personas, bolsones se dijo, de personas que no quieren vacunarse. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Generar mecanismos de coerción desde el Estado para, por ejemplo, exigir los certificados de vacuna, carnés de vacuna, para la actividad transaccional, la banca, los trámites, eso por un lado. Y por otro, tendrá que encararse también el diputado Jerjes Mercado una política comunicacional agresiva desde el gobierno central para explicar, porque no se ha visto tampoco un trabajo en este sentido desde el ministerio, en este caso viceministerio de comunicación, que pueda de alguna forma impulsar, aclarar ideas, lanzar mensajes claros a la gente de que el vacunarse es la única opción del momento para establecer esta lucha contra el COVID-19. La única, decimos, la mayor efectividad, porque hay otros, obviamente, como son cuidar los mecanismos de bioseguridad, ¿no? Gracias, José Luis. Unos temitas que es bueno mencionar anticipadamente, ¿no? Yo escucho a varios ahí que dicen el gobierno boliviano, si no fuera por el mecanismo COVAX. Hoy leía un tuit también, como le gusta aquí a Chichisiles leer sus tweets, obviamente de gente por norteamericana, decía, gracias a los norteamericanos tiene Bolivia vacunas, no es por el gobierno. Quiero remarcarle a la gente, de los 14 millones de vacunas aproximadamente que se van a comprar, 1 millón es el mecanismo COVAX, y recién está por llegar. Los más de 4 millones que han llegado al país, de los cuales 2.650.000 se han inyectado en primera dosis y cerca de 1 millón en segundas dosis, son comprados por el gobierno boliviano y no son el mecanismo COVAX. Y el mecanismo COVAX no es de Estados Unidos solamente, sino son varios países industrializados que están apoyando a los países en vía de desarrollo. Para Bolivia 1 milloncito de los 14 más o menos que nos hacen falta. Sobre la especulación de que no va a haber la segunda dosis de Sputnik, el presidente Arce ha sido claro en su mensaje a la nación que se garantiza la segunda dosis y que este fin de semana están llegando las primeras partidas para garantizar las 750.000 dosis que necesitamos para la segunda. Es cierto que Rusia ha tenido dificultades en proporcionar los 5.2 millones, pero entiendo que se va a garantizar que lleguen las segundas dosis. Regulación de precios. Quiero recordarle aquí a Chichi de que uno de los opositores justamente salieron a defender a los grupos de poder de los médicos y no querían que se apruebe la ley de emergencia sanitaria, que una de las cosas que hacía era regular los precios de la clínica para que no le roben a la gente en semejante pandemia. Otro de los temas que hacía era regular los precios de los medicamentos. Y ahí al señor que él defiende, el señor Larrea, ha sido uno de los que más se ha opuesto a eso, como fue uno de los que más se opuso a que se construyan los hospitales, 42 hospitales que estaban programados el año 2018 y 2019. Entonces también eso, y a pesar de aquello, se ha comprado la cantidad necesaria, hay en este momento suficiente medicamentos, el oxígeno, los que eran más bien los adoradores del mercado y las empresas privadas, hoy le exigen al Estado que haga lo que las empresas privadas no están pudiendo hacer, y a pesar de eso el Estado ha reaccionado oportunamente, no lejos por supuesto de problemas, y ha resuelto el tema del oxígeno y ha resuelto el tema de los medicamentos. Dolor por los fallecidos todos tenemos, todos hemos perdido algún ser querido, algún amigo, algún compañero, y por supuesto que nos duele que mueran. Son más de 16.000 personas que han muerto por COVID en Bolivia, pero quiero recordarles que hemos conseguido del año pasado a la fecha bajar la letalidad, es decir, la mortandad, de un 6.2% que era el año pasado a un poco más del 2%. De cada 100 personas que se enferman de COVID en Bolivia en este momento, poquito más de 2 fallecen. En cambio, el año pasado eran 6.2% que fallecían. ¿Nos duelen esas muertes? Por supuesto que nos duelen. Pero eso es parte de la lucha que está llevando adelante nuestro gobierno para bajar esa cantidad, para que se cure más gente y para garantizar, por supuesto, que tengamos las vacunas, pero también los medicamentos. Y en política económica decían que no hay señales claras. Sí las hay.
Y las hay desde el punto de vista de la oferta y las hay desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué hemos hecho por la oferta? Es decir, para las empresas. Primero, hemos empezado a pagar la deuda que no se le pagaba paradójicamente durante 11 años del gobierno de Yanine Áñez. Miles de millones de bolivianos que se adeudaba y que se paralizaron las obras. Y al paralizarse las obras y no pagarle, obviamente que tuvimos mucha gente despedida y empresas quebradas. La inversión pública, hemos aprobado una ley aprobando más de 4.100 millones de dólares para que se invierta este año y sea la inversión pública nuevamente el caballito que jale el desarrollo y el crecimiento del país. Eso es el punto de vista de la oferta. Pero también hemos creado 2 fideicomisos, uno de 911 millones para la sustitución de importaciones de las unidades productivas y otro de 150 millones para las empresas para que puedan prestarse a 0,5% de los bancos, que por cierto es una tasa histórica. Nunca antes se había dado a las empresas privadas un beneficio como aquel. Pero tampoco es suficiente con eso. Le hemos dado a la demanda, se le ha dado el voto contra el hambre, se ha dado la opción que la gente pida factura y hoy gane un plus, si vale el término, por ayudarle al gobierno a recaudar más fondos, pero para que tenga esos ingresos al pedir factura a la gente que no necesitaba. Antes no se pedía porque no hacía falta. Esas personas que no necesitaban rendir cuentas, rendir facturas, hoy pueden pedirla y van a impuestos internos y fin de mes tienen algunos recursos. Entonces, el gobierno nacional ha dado señales muy claras a la oferta y a la demanda para que avancemos en el desarrollo. No nos cabe duda que hay mucho por hacer hacia adelante. Lo que decía aquí José Luis, por ejemplo, de que hay que promocionar para que se vacunen. Yo vengo hasta el cansancio repitiendo que tenemos que vacunarnos todos los bolivianos. Uno me decía, oye, pero en 2 años hay un artículo que te vas a morir. Y yo le contesté, prefiero morirme en 2 años y no ahora. Porque si no nos vacunamos hoy, nos morimos hoy. Y hay mucha desinformación lamentablemente en las redes también, y creo profundamente de que tenemos todos que luchar para que promocionemos eso. Y aquí el gobierno nacional debería tomar medidas. Los medios de comunicación tienen que jugar un rol fundamental aquí. Los medios de comunicación tienen que ser parte de la solución y no parte de la desinformación. Y yo creo que el gobierno debería sacar una normativa para que cierta cantidad de horas al día, cada medio de comunicación, obligatoriamente, ya que no lo hacen voluntariamente, informe sobre los problemas de la vacunación, problemas post-COVID, cómo fortalecer los sistemas inmunológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, si la gente no quiere vacunarse con promoción, con estímulos, yo creo que hay que recurrir nomás a la coerción. Porque persona que está libre sin vacuna es una persona que está aportando la muerte para aquellas personas responsables que se han vacunado. Por lo tanto, inicialmente debíamos promocionarlo, debíamos estimularlo. Pero si no da resultado en el corto plazo, tenemos que recurrir, yo creo, a medios coercitivos para que se pueda vacunar toda la gente. ¿Se puede imponer desde el legislativo, por ejemplo, alguna iniciativa en este sentido para, desde el Estado, viabilizar precisamente ese mecanismo, esa exigencia? Estoy pensando yo seriamente en 2 temas en este momento y lo venía meditando estos días. Uno, obligar a los medios de comunicación para que jueguen un rol mucho más protagónico en la solución del problema de la pandemia, y 2, para que la gente, por decirle, así como se obliga a que uno vote y si no presenta el documento de votación no puede ser atendido en las entidades financieras, podríamos también exigir que presente su carnet de vacunado. Y otros mecanismos que tenemos que pulirlos más, pero yo creo que en los próximos días vamos a trabajarlos y vamos a presentar un proyecto de ley para que de esa forma podamos también coadyuvar con el gobierno nacional para resolver estos problemas de la vacunación. Muy bien. Don Luis Eduardo Siles, para ir cerrando este segundo punto. Bueno, este tema de las políticas de salud y la salud pública en general se planteó hace algunos años, cabalmente durante el gobierno del señor Evo Morales, cuando un padre, un curita, Padre Mateo, imploraba por calles y plazas de que se destine 10% del presupuesto general de la nación a salud. Lo que encontró como respuesta fueron bravuconadas del señor Quintana, agresividades de todo tipo, y por último se tuvo hasta que ir del país, y obviamente no se le hizo caso en esta inversión y esta priorización de la salud, porque gobernar es priorizar.
Si en ese momento se hubiese priorizado esa inversión, se le hubiese hecho caso, quizás hubiéramos tenido que lamentar muchísimas menos muertes y hubiésemos estado mucho más preparados que teniendo muchas canchas de césped sintético, museos, edificios, etcétera, que no ayudaron a salvar las vidas de las personas que murieron en la pandemia. Ahora bien, yo no soy antivacunas, ni mucho menos, soy una persona que cree que las vacunas son muy útiles, pero existe mucha evidencia de que en el caso del COVID, no necesariamente las vacunas aseguran que uno no se va a contagiar, y ni siquiera aseguran de que uno no se va a morir, o sea, depende de los casos y todavía se conoce muy poco sobre el tema. Ahora, yo no conozco ningún país en el mundo, ni siquiera países autoritarios como Corea del Norte, donde sea absolutamente obligatorio vacunarse. Por favor, esta es una decisión individual de cada persona adulta responsable. No se puede obligar coercitivamente a la gente a vacunarse. Se le tiene que informar debidamente y se le puede sugerir, se le puede invitar, se le puede exhortar, pero no se le puede obligar. Ese sería una violación de su derecho individual, desde el punto de vista individual de cada persona, de decidir si se vacuna o no. Insisto, se conoce poco sobre este tema, sobre la efectividad de las vacunas, sobre las nuevas variantes, sobre el hecho de que algunas personas reaccionan mal a las mismas, aunque son una ínfima proporción de los que son vacunados, pero insisto en que cada uno tiene el derecho de tomar esa decisión, es decir, no puede ser obligados a ser vacunados, no ocurre en ningún otro país y no creo que deberíamos ser nosotros los primeros en exigir una medida de ese tipo, pero bueno, es un tema que tiene que ser discutido en el ámbito de una discusión serena y entre los actores médicos y las autoridades en salud y las personas que conocen del tema y que van monitoreando la evolución de la pandemia. El problema con la ley de emergencia sanitaria es que, como todo lo que se suele hacer estos últimos años en Bolivia, el objetivo era coartar el derecho a la protesta y el derecho de las libertades constitucionales que tienen los médicos y el sector salud de hacer paro o expresar su punto de vista. Ahora, por ejemplo, en los 9 departamentos, hasta hace alguna semana, en todos los 9 departamentos, el personal de salud no había sido pagado gente que se enfrenta a la pandemia como si fueran soldados que están en el frente de batalla y no les pagan su sueldo. Yo creo que podríamos empezar por ahí antes de coartar la libertad de la gente. Y por otro lado, reiterar, ¿no es cierto?, en los últimos, desde el 2006, un grupo de gente, un proyecto político, una visión ideológica ha gobernado el país el 94% del tiempo. Y el gobierno interino transitorio de la señora Áñez gobernó el 6% del tiempo. Entonces es totalmente desproporcionado y arbitrario querer echarle la culpa de todo un gobierno interino, donde el movimiento al socialismo tenía el control de la asamblea, aprobó leyes, cogobernó en la práctica y estuvo avalando ese gobierno desde el parlamento, y esos parlamentarios hoy en día son como la señora Copa, alcaldesa del Alto, etcétera. Entonces, encontrar el nuevo chivo expiatorio para no mirarse a sí mismo con cierta hidalguía, con cierta autocrítica, con cierta reflexión, y solo señalar con el dedo a quien está hoy en día en la cárcel injustamente privada de sus derechos constitucionales, a la que se le ha negado un caso de corte al que tiene derecho, es francamente abusivo y miserable. No creo que eso resuelva nuestros problemas, no creo que eso resuelva la verdad de lo que pasó en relación a lo que hablamos al principio del golpe, fraude, etcétera, ni tampoco va a resolver la verdad en relación a la pandemia. Lo que se necesita que es información transparente e información accesible a todos los ciudadanos. Lo primero que se hizo en el caso de las vacunas es decir, no hay la información, es secreto, es confidencial, nadie puede saber ni cuánto cuestan, ni cuándo llegan, ni nada. Esto es oscuro, pues, esto no es claro, no ayuda a que nos enfrentemos con claridad a la información verdadera. Y en este tema, como en otros, lo que se necesita hoy en día es transparencia y un poco de hidalguía a la hora de juzgar, hidalguía hacia los otros y hidalguía hacia uno mismo también, para no creer que todo lo que uno hace está bien y todo lo que hace los otros está mal.
Muy bien, para cerrar este segundo punto, el tema de salud, don Marcelo Silva. Bueno, José Luis, usted planteaba algo que me parece central, las políticas comunicacionales, que son importantísimas. Por supuesto que hay que mejorarlas. Me da la impresión de que ya estamos en esa ruta. Claro, cuando hay una emisión comunicacional desde las instancias gubernamentales, hay que ver a qué líneas responden, ¿no? Lamento mucho que el tiempo que se ha perdido en la emisión comunicacional, en el esfuerzo comunicacional del gobierno, haya estado enfocado en otra cosa y no en un logro de la gestión. Insisto, hay que reconocerle al gobierno de Luis Arce Catacora el gran logro de las vacunas. O sea, es algo que muchos países no lo están haciendo, pero ese logro, que realmente es un mérito de gestión, ha estado tapado, ha estado encubierto por otro tipo de discusiones. Yo hubiese querido ver a las autoridades gubernamentales con una línea discursiva en los medios de comunicación apuntando indudablemente a mostrar esto, a incentivar el tema de vacunación, etcétera. Pero bueno, al parecer esto ya se ha modificado, ¿no? A partir del discurso del presidente, ahora sí se nota eso, ¿no? Y faltará indudablemente que el gobierno articule eso. Ahora, claro, la gran duda para los que hacemos análisis políticos es indudablemente cuál es la vertiente ahí que manda, ¿no? A quién le convenía posicionar, obviamente, el tema dentro de la estructura gubernamental, el tema de otros temas, independientemente al tema de salud, ¿no? Hace falta, pero yo creo que vamos encaminados a ello. Veremos seguramente en estos días mayor incentivo para el tema de vacunación. Pero por otro lado, y quiero resaltar la respuesta de este grupo etario ahora, especialmente los jóvenes, que están enseñando, ¿verdad?, el tema de querer vivir al resto, ¿no? 10.000 vacunados en un solo día, hemos batido récords. 56.000 eso. ¿No? Ahora ya son 56.000, pero el primer día que se abre es 10.000, o sea, en La Paz, ¿no? O sea, es un récord, ¿no? Es un récord. Yo creo que si seguimos con ese comportamiento de este grupo etario, vamos a alcanzar, pues, ¿no?, el rebaño inmunitario, la inmunización necesaria para, o sea, estar algo más tranquilos. Evidentemente las vacunas no te garantizan de todo, pero también las muestras científicas establecen que sí, con grados de inmunidad en la población puedes retornar a cierta normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Termino con esto: incentivos o castigo, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Primer elemento, y estoy de acuerdo con el ministro de Salud, ya lo ha declarado él, jamás se puede establecer que una vacuna sea obligatoria. Tiene que seguir siendo opcional, ¿no? Es decir, no puedes coartar la libertad de un ciudadano a optar en algo que directamente va a afectarlo en el ámbito de su salud, ¿no? Eso es algo que es importante. Pero les comento, bajo la misma experiencia, por ejemplo, europea, que hay cosas que son obligatoriamente opcionales. A ver, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? No, el pasaporte sanitario europeo. ¿No? Está bien, si tú quieres no te haces vacunar. Pero para obtener el pasaporte verde europeo necesitas mostrar tu certificado de vacunación. Otro examen PCR. Bueno, puedes presentar también el examen PCR, ¿no? Pero mejor si estás vacunado. Lo mismo sucede con el aforo en ciertos lugares, ¿no? Es decir, tienes todavía en algunos países cierta restricción de aforos, y el ingreso mucho más rápido a ese aforo, si quieres ir a un espectáculo, si quieres ir al teatro, si quieres ir al cine, lo haces ahora además con el sistema QR, ¿verdad? Muestras ahí y puedes ingresar con mucha más facilidad, y tienes prioridad a ingresar a ese espectáculo que aquel que no se ha vacunado, ¿no? Es decir, esos son elementos que son importantes. Pero también los incentivos por el otro lado, ¿no? Hay descuentos, pues, en restaurantes. Hay descuentos en hoteles, aquellos que presentan indudablemente el tema de su certificado de vacuna. Entiendo que en La Paz, no sé cómo va en los otros municipios, creo que Santa Cruz también lo va a adoptar, está adoptando este sistema de incentivos, ¿no? Es decir, se ha llegado a acuerdos con algunos restaurantes donde
si usted muestra a José Luis su certificado de vacunación, le van a hacer un 20% de descuento, un 25% de descuento, ¿no? Creo que estas cosas son las que deberían manejarse de manera mucho más inteligente que tal vez forzar coercitivamente el hecho de una vacunación, ¿no? Creo que hay que jugar con ciertos estímulos y ciertos incentivos. Muy bien, así amigos de todo el país, vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la hora vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana a utilizar a lo sumo 6 minutos por participación, 6 a 7 minutos, para ir concluyendo el programa. Esto tiene que ver con los procesos judiciales para autoridades subnacionales. Es de conocimiento público que en los últimos días se han ido publicando algunos aspectos, algunas informaciones respecto a procesos judiciales en contra de alcaldes y en este caso, por ejemplo, del gobernador de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, Iván Arias, el alcalde de La Paz. Se hace referencia también a otras autoridades en Tarija, el señor Montes. ¿Qué está sucediendo? Si bien se requiere una atención importante, no solamente de las autoridades nacionales, sino también de autoridades subnacionales en tareas de prioridad, pero al parecer existen este tipo de procesos que están yendo a otro lado y que de alguna forma pueden distraer la atención de estas autoridades subnacionales. ¿Qué dice usted, diputado Jerjes Mercado? Algunos temitas previamente decirles de que el derecho individual de las personas tiene que respetarse, pero también hay que pensar en el derecho colectivo. Quien no se vacuna está atentando contra mi derecho a la vida cuando está portando el virus y me puede contagiar. Plenamente de acuerdo que tienen que haber incentivos y promoción, pero si con esto no se logra el objetivo, deberíamos entrar a una especie de lo que decía Marcelo, como voluntariamente obligado, ¿no? A eso me refería justamente con que le pidan su carnet de asegurado para ser atendido en ciertos lugares. El MAS jamás ha gobernado ni co-gobernado con Yanine Áñez, por si acaso, como han asegurado aquí. Quien gobernó fue su antiguo líder aquí, de nuestro amigo Siles, Carlos Mesa, que fue uno de los que definió, ¿no?, que Yanine Áñez sea presidente ahí en la Universidad Católica Boliviana y no en el hemiciclo. El MAS lo que hizo fue, de alguna forma, coadyuvar en que se restablezca la senda democrática que había sido rota el año 2019. Y el tema de confidencialidad de las vacunas no era de todos, no era de cuándo llega y cómo se van a entregar, era los precios, y era un acondicionamiento de los laboratorios que habían impuesto una cláusula en los contratos, por si acaso. Todo lo demás es totalmente transparente, y quien quiera saber, inclusive en los contratos, por los mecanismos oportunos, se puede conocer. Respecto a las canchitas, por si acaso, salud no solamente ir a curar al enfermo, salud también hacer deporte previamente, salud es la prevenir que no nos enfermemos, y más bien yo digo que esta pandemia no llegó antes del 2005, cuando el Estado era mendigo, pobrísimo y todo lo demás, cuando Mesa decía de que tenía que extender la mano, ¿no es cierto?, para pagar por lo menos los aguinaldos, cuando en esa época el presupuesto de salud era 3.000 millones de bolivianos, y vino cuando el presupuesto de salud a 21.000 millones de bolivianos. ¿Cuántas veces más? Casi 7 veces más, ¿no es cierto? Y hoy que tenemos un presupuesto del 10% del presupuesto general de la nación. Ahora, respecto a los procesos, yo creo que el Estado, el gobierno nacional, los municipios, las gobernaciones, tienen que dedicarse, por supuesto, a resolver los problemas de la salud, a resolver los problemas de la economía. La justicia, que se encargue de ver quienes tienen deuda con ella, pero quienes tienen deuda con ella no pueden ampararse en que han sido electos para un cargo para quedar sin pagar sus deudas con la ley. La impunidad no se puede ocultar detrás de ser autoridad. Quienes somos autoridades tenemos que ser los primeros en estar al servicio de la ley y dispuestos a ser investigados y dispuestos a pagar, por supuesto, si hemos cometido algún delito. Y ese es el caso de Fernando Camacho, y ese es el caso de Iván Arias, por una serie de delitos que han cometido. El último que tiene Fernando Camacho es que se lo está acusando por haber entregado las pruebas contra el coronavirus, y vencidas. Haberla dejado vencer, hay un proceso abierto en contra de él, y el hecho de que sea gobernador
no le inhibe de que se apersone y, por supuesto, demuestre su inocencia, o al revés, vaya y declare y el Ministerio Público le demuestre que es culpable. Lo mismo pasaría con los hechos de octubre y noviembre. Quienes nada tienen de culpa, que sean convocados por la justicia, que vayan y contribuyan a establecer la verdad material de los hechos. Bolivia necesita saber qué pasó en octubre y noviembre, desde el punto de vista del análisis histórico, pero también desde el punto de vista de la justicia y la verdad material de los hechos. Nosotros como legisladores seguiremos trabajando para que eso se cumpla, pero para que la ley haga su trabajo. Nosotros vamos a estar más atareados en la economía y en el tema de la crisis sanitaria, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Muy bien. ¿Qué dice usted en este último punto, don Luis Eduardo Siles? ¿Qué está ocurriendo con algunas autoridades subnacionales? Bueno, simplemente un solo elemento relacionado con las vacunas. Hemos escuchado aquí grandes elogios a la supuesta política de vacunas del gobierno. Hay mucha desinformación al respecto. Esta historia del pasaporte verde, etcétera, por ejemplo, yo leí la información de que no incluye a la vacuna rusa, es decir, los que vayan a Europa y quieran mostrar que han sido vacunados, la vacuna rusa no sirve a ese efecto. Entonces, este es un pequeño, gran problema, ¿no es cierto? Segundo lugar, cuando vemos cuántos han sido vacunados en América Latina, en Chile llegan al 50%, en Uruguay al 46%, Argentina 20 y pico %, Brasil 18%, Colombia 11%, Bolivia 9%, solo por encima de Paraguay y Ecuador. Entonces, bueno, a la hora de ver la cantidad de gente que ha sido realmente vacunada, tenemos que fijarnos en esas cifras. Por otro lado, yo discrepo profundamente. Todos sabemos que la justicia en Bolivia es hoy en día absolutamente controlada y digitada por el Poder Ejecutivo, y que los jueces no son más que verdugos de la dictadura que se está tratando de instalar, que ya se trató de instalar antes y ahora es una segunda versión que pretende enjuiciar las actividades de los opositores por el solo hecho de ser opositores, que tiene a una señora como la señora Áñez, expresidente constitucional, presa con sus cuentas congeladas, con el derecho de un juicio de responsabilidades al que ella tiene como expresidenta, presa sin respetar ese derecho que tiene presos a militares, a policías, por haber cumplido su deber, por haber impedido que en esos días de noviembre de 2019 no hayan muchísimos más muertos y enfrentamientos y corra sangre realmente por el río Choqueyapu. Por eso tienen presos a policías y a militares. Al señor Camacho le van a abrir un juicio para amedrentarlo, para tratar de coartar sus derechos políticos y su gestión como gobernador. Lo mismo al señor Iván Arias. Es lo que siempre han hecho. Sustituyen la política por la judicialización de la política. Como son incapaces de realmente sentarse a hablar, a escuchar, a dialogar, a encontrar un consenso, a ponerse en el lugar del otro, entonces usan el mecanismo judicial. Esto es profundamente antidemocrático, es profundamente autoritario y abusivo. Cualquiera en Bolivia se tiene que persignar antes de caer en un problema judicial, porque sabemos de que en Bolivia antes había un problema de justicia que era terrible, pero ahora es 100 veces peor desde que se trató de reformar la justicia con las famosas elecciones judiciales, una broma que nos costó millones de dólares y que no resultó en absolutamente para nada, y que no ha sido enjuiciado nadie por perder tanta plata haciendo eso, y que ahora la justicia es un instrumento al servicio del oficialismo. El último caso, aparte de los que ya hemos mencionado, es el señor Schlink, detenido sin notificación ni mandamiento previo en Santa Cruz el otro día, el ex viceministro del Tesoro, que es una persona profesional, absolutamente respetable, que no tenía ninguna causa, que no tiene ningún antecedente. ¿Cuál es su crimen? Su crimen es que él denunció
la forma en que el movimiento socialismo administró los recursos en los gobiernos anteriores. Hay que decir de que en los gobiernos neoliberales que tanto critican, existía todo un andamiaje jurídico para evitar o por lo menos hacer difícil la corrupción. Existía una ley SAFCO, existía la obligación de hacer licitaciones, existía la obligación de cumplir una serie de pasos antes de gastar dinero público. Hoy en día todos esos controles y contrapesos y mecanismos de verificación han sido eliminados. El Banco Central ha dejado de ser independiente y un simplemente memorándum del Ministerio de Hacienda saca dinero del Banco Central. Eso era inconcebible en los gobiernos anteriores, que con todos sus defectos cumplían cierta normativa para que, repito, la corrupción sea objeto del mayor control posible. Hoy en día no hay ningún control. Pero bueno, yo creo que la solución a eso no es la persecución judicial de los opositores. La solución a eso es sentarse a dialogar, a hablar, a establecer un mecanismo de intercambio democrático, pacífico y constructivo de criterios. Seguir con la idea de que vamos a enjuiciar porque somos muy que creemos mucho en la imparcialidad de la justicia es un engaño. Ni los que dicen eso se lo creen, y realmente no nos va a conducir a ningún otro lugar que a una polarización aún mayor y a un dolor aún mayor en este país a nivel político y a nivel institucional. Yo creo que realmente, si pretendemos reformar la justicia, habría que encarar el tema en serio, involucrar a todos los actores y hacerlo. Pero al ministro de Justicia eso le duró el entusiasmo los primeros 10 días desde que fue nombrado ministro. Después ya no lo hizo y no lo van a hacer. Utilizan la justicia como un instrumento para perseguir a otros, incluso a gente como el señor Camacho. Uno puede pensar bien o mal de él, pero que tiene el respaldo del 50% de Santa Cruz. El señor Arias lo mismo, ganó una elección y lo que quieren hacer es coartar y reducir el margen de acción y de gestión que ellos tengan en sus respectivas jurisdicciones, gobernador y en este caso alcalde de la ciudad de La Paz. Esto no es democracia, esto es realmente como se comporta un gobierno dictatorial, abusivo, que no respeta los derechos de los otros y no respeta el Estado de Derecho, ni el derecho a la defensa, ni ningún procedimiento. Es válido en el caso de la señora Áñez, en el caso de los policías militares y en el caso de los que estamos mencionando. Muy bien. Ahora hay distintos casos, ¿no? Que involucran autoridades subnacionales, por distintos casos más bien, pero el común denominador es que están sometidos a algún proceso. ¿En qué medida esto será perjudicial? ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva, para cerrar este último punto de diálogo en Panamericana? ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Volvemos a ese cuento viejo. Aquí, a ver, el gran problema en debate es la instrumentalización de la justicia para fines políticos. Y aquí, para utilizar términos jurídicos, no es bueno ni alegar demencia ni alegar amnesia, ¿no? Es decir, es una viejísima práctica en el país, ¿no? Recordemos, en la época de la democracia pactada, pues han existido defenestramientos de la justicia, de las autoridades constituidas precisamente para ubicar fallos a favor de los gobiernos de turno. Ha habido cuoteo, pues, ¿no? de las instancias de administración de justicia, ¿no? El partido X tenía 2, el otro partido tenía 1, el otro partido tenía 3, ¿no? Según la relación, ¿no? Es eso. 14 años hemos vivido la instrumentalización de la justicia. Durante el régimen pequeño de Áñez también se ha instrumentalizado la justicia. Y lo más cínico, y esto es lo más interesante, ¿no? Para ver este fenómeno, o la comprobación empírica, es de que los mismos administradores de justicia que antes eran azulitos, con Áñez se volvieron verdes, ¿no? Y persiguieron a los azulitos, ¿no? Y si mañana estuviese un gobierno rojito, perseguiría a los azulitos y a los verdecitos igualito, ¿verdad? O sea, como que hay una predisposición de la justicia a ser utilizada. Vengan, utilícenme políticamente, que estoy predispuesta a hacerlo, ¿no? O sea, todas las estructuras están hechas para que se haga eso, ¿no? Entonces, claro, a mí me preocupa esa pregunta en el fondo, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Lamento mucho
que la iniciativa del Ministerio de Justicia quedó trunca, pero voy a aprovechar acá que tenemos a alguien que viene de una instancia de deliberación y de debate que es natural para tocar ese tema, que es la Asamblea Legislativa, ¿no? Hace algunas semanas teníamos un programa para ver cómo revalorizamos el papel de la Asamblea Legislativa, y es tal vez uno de los desafíos que tiene esta Asamblea es iniciar una reforma a la justicia. Creo que es uno de los más grandes desafíos institucionales. A ver si se toma la iniciativa, ya que la ha perdido el Ministerio de Justicia, pues alguien tiene que retomarla, no hay que hacer una pelea sin motivo. Y el segundo elemento, que es simplemente de análisis político, es el tema de estas cosas te sirven de ergometría, ¿no? La ergometría es hasta dónde puedes ir, ¿no? Hasta dónde puedes jalar el hilo. Si vamos a abocarnos a, por ejemplo, en esta lógica de el golpe de Estado, el principal actor hoy está libre de culpa y de seña absoluta, ¿no? El señor Camacho. Y eso no es porque no falten argumentos, es porque políticamente no se puede, ¿no? Habría que preguntarle al gobierno y habría que preguntarle a los operadores de justicia por qué al señor Camacho, que es el principal actor de todo ese proceso, ¿no? Además, confeso, ¿no? Ni siquiera le han tocado un pelito, ¿no? Ni siquiera le han tocado. Pero claro, es un tema político. Hay notas que es un tema político, es ergometría. Seguramente si tú vas y le toques un pelo a Camacho, vas a tener una reacción política muy contraria. Y hasta ahí llegan tus limitantes políticas. Ya no puedes ir más, ¿no? Entonces, bueno, es parte del juego político, pero el tema central es algo tenemos que hacer con la justicia, urgente. Algo tenemos que hacer con la justicia. Pero, don Marcelo Silva, en este caso concreto, con estos casos, la situación en la que se encuentran algunas autoridades subnacionales, ¿en qué medida puede afectar el trabajo que deben desarrollar? Porque ya en La Paz, por ejemplo, se decía, bueno, voy a tener que estar pensando en los procesos o voy a trabajar por la paz, por ejemplo. Lo que pasa es de que ahí hay que hacer un poco de casuística, ¿no? Cada caso es absolutamente distinto. Yo considero, por ejemplo, dentro del imaginario colectivo, el alcalde de La Paz pues, es sumamente incómodo para el gobierno, ¿no? Más allá que el gobernador de Santa Cruz, Camacho, esté en Santa Cruz, ¿no? Tiene su centro de irradiación ahí en Santa Cruz, pero, a ver, ya que estamos en julio y se acercan las efemérides de La Paz, a ver, vamos a ver cómo se desarrollan los actos cívicos, ¿no? Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional y por supuesto habitante de paseño además él y habitante de La Paz, no sé si va a compartir los mismos espacios con uno de los ministros más prominentes del régimen golpista, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Estoy utilizando los términos discursivos que utiliza el gobierno, ¿no? Entonces eso es incómodo, pues, ¿no? Ahí se tienen que ver, se tienen que cruzar muchísimo, entonces debe ser bastante incómodo, me imagino, encender la tea de la libertad en la casa de Murillo junto a este que ha sido, sin duda alguna, Iván ha sido uno de los ministros más sobresalientes, por lo menos más llamativos de la gestión Áñez, ¿no? Debe ser difícil. Pero en otros casos habrá que indudablemente ver también el accionar de las autoridades a nivel subnacional, ¿no? Creo que ese es un detalle en el cual lamentablemente hay que entrar en casuística, José Luis. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana. Al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también al politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
diálogo en Panamericana.